Bienvenidos a una lección más del libro de Daniel. El día de hoy llegamos al capítulo 11, a la lección 15. En este capítulo empezamos a ver ahora la actividad que va a haber entre el reino de los Seleucidos y el reino de los Ptolomeos. Aquí le aparecen dos ejércitos que son los que van a estar en actividad en este capítulo. Este capítulo lo veremos en dos lecciones, del versículo 1 al 27, del versículo 28 hasta terminar este capítulo. Al terminar el capítulo 11 ya asoma el reino de Roma. Entonces, de acuerdo a la estatua del rey Nabucodonosor, ya vamos llegando al final de la estatua. Y eso es muy importante para que usted también lo tenga en cuenta. Para comenzar esta lección, es importante hacerle una aclaración que usted la pueda ir considerando en todo el capítulo. Y es que esta lección, de acuerdo a lo que Daniel nos presenta, abarcará un lapso de 60 años de historia en el reino de Grecia. ¿Por qué le menciono esto? Para que tenga en cuenta que en sí va a estar más ubicada en el tiempo de Antíoco Epífanes, unos años antes y unos años después de él. Esto lo veremos de acuerdo al desarrollo del capítulo 11. Esté pendiente de esto para que no nos salgamos del contexto y nos mantengamos siempre en la misma dirección que Daniel ha recibido en revelación. Vamos a comenzar para que tengamos entonces en cuenta de dónde vamos a partir. Y quiero ir al capítulo 10 para que juntos observemos lo que acabamos de ver en la lección pasada y la conectemos al capítulo 11 porque es muy, pero muy importante. En el capítulo 10 voy a hacerle mención del versículo 1, versículo 14, versículo 16 y versículo 20. En esto, para nada más mencionarle los puntos exactos y claros que ha mencionado Daniel en ese capítulo. Dice el versículo 1, fue revelada palabra a Daniel y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Le están anunciando y Daniel está viendo el conflicto que va a haber en Israel en la visión hacia 250, 300 años al futuro. Eso es lo que él está viendo. Entonces está viendo un conflicto grande en el territorio judío. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que les sucederá a tu pueblo en los postreros días. Entonces, aquel que había venido a darle revelación a Daniel, le está contando lo que le va a suceder al pueblo de Daniel. No desconecte esto, porque los que tratan de explicar el libro de Daniel en nuestro tiempo, lo primero que hacen es desconectar a Daniel de su pueblo y le dan una interpretación incorrecta a las visiones de Daniel o a lo que Daniel está recibiendo y aún lo pasan al futuro de nuestro tiempo. Eso no es correcto porque entonces no se cumple en lo que le están revelando al profeta Daniel. Entonces le dice, esto es lo que le sucederá a su pueblo en el porvenir, en lo que viene. Entonces, Daniel está todavía en el año tercero del rey Ciro. Daniel está vivo y está viendo hacia el futuro. Entonces, al ver hacia el futuro, él se entera de lo que le acontecerá a la nación de Israel. Porque la visión es para esos días. Y si nosotros tenemos, usted puede ir a ver la explicación que dan muchos teólogos de hoy en día, y se dará cuenta de una vez que desconectan esto. Y no sirve ni funciona porque a la larga le damos una interpretación incorrecta y la visión que Daniel está viendo no se cumple. Y la explicación que le ofrecemos aquí en la iglesia es que usted necesita tener el libro de Daniel, el pueblo de Daniel y al que le está revelando eso. ¿Cuándo acontecerá? Vamos a verlo en un momento. Versículo 16. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Daniel, al ver lo que le está aconteciendo a su pueblo o lo que le acontecerá a su pueblo en el futuro, queda enfermo, dice que le han venido dolores a él. ¿Por qué es difícil? Porque el asunto es que es su pueblo.
Daniel ama a su pueblo. Cuando estaba en Babilonia, dice que Daniel oraba siempre viendo hacia Jerusalén, hacia donde se encontraba el templo. Y esto le causa gran tristeza y gran sufrimiento al profeta. Versículo 20 dice, él me dijo, ahora sabes por qué he venido a ti. Ahora tengo que volver para seguir peleando contra el príncipe de Persia. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aún en el capítulo 10, ya nos está anunciando que Media y Persia está ya al ocaso de su tiempo de reinado. De acuerdo al estatua del rey Nabucodonosor, ya está llegando al fin el reinado de Media y de Persia. ¿Se acuerda aquellos pechos de plata? De aquel oso que se alzaba más de un lado que de otro, de aquel carnero de 2 cuernos. Ese es Media y Persia. Ya le están anunciando a Daniel que está para terminar. Pero aún así, el que le está dando la revelación a Daniel está mostrando que habrá algo más en esto. Para ello, quiero entonces enfocarme en lo que hemos visto durante todo el estudio de Daniel. Hemos visto los territorios, vimos también la estatua que Nabucodonosor soñó. Esto es muy importante que usted lo mantenga siempre en mente, igual los territorios. Ya no aparece el territorio de Babilonia porque ya pasó. Le pongo la estatua todavía a la cabeza porque aquí vamos a ver algo que nos va a dar una idea sobre esto. Yo mismo, en el año primero del Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerda que cuando cayó Babilonia, quien vino a gobernar el reino fue Darío. Este Darío que nos menciona la Biblia, en la lección de donde aparecen los reyes de Media y los líderes del retorno hacia Jerusalén, le hablaba un poco sobre esto. Y que estos 2 reinos tenían 2 reyes que gobernaban simultáneamente. Y por eso nos menciona a Darío el Medo y también nos hacía mención de Ciro. Y se lo recuerdo para que también le llame la atención y pueda usted volver otra vez a escuchar o analizar lo que le hemos dicho. Entonces, quien le está revelando a Daniel, que dice que era aquel con apariencia de hijo de hombre, quiero decirles es lo que yo creo y mi opinión es que ese hijo de hombre es Jesucristo, porque a nadie más se le refiere de esa manera. Y cuando aparece en otras partes siempre aparecerá refiriéndose a los ángeles o refiriéndose a otros personajes, pero con respecto a hijo de hombre, la Biblia siempre lo ha referido a Cristo Jesús. Esa es mi opinión. Usted puede también indagar un poco más y tener su propia opinión, porque es revelación la que Daniel está recibiendo y la está recibiendo de Cristo Jesús. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y se hará fuerte con sus riquezas, y entonces se levantará contra el reino de Grecia. Le están contando a Daniel, en el momento de la visión, que aún habrán 3 reyes más, con el que está en turno serían 4. Entonces le dice, contando el que está en turno, el cuarto rey se hará de grandes riquezas. Al hacerse rico, dice que entonces el príncipe de Grecia asomaría y él haría guerra contra este príncipe. Ahora es el que estamos viendo. A medida nosotros observamos todo esto, nos damos cuenta que ya Media y Persia está culminando su reinado. Cuando estos entraron a gobernar fue que cayó Babilonia. Ahora ya está también Media para terminar en la estatua. Ya no aparecerá más en la estatua, sino solo Grecia y Roma. Cuando esto nos trae a la memoria lo que hemos visto, entonces ya la estatua va descendiendo en tiempo, en territorio, y ya todo esto está llegando a su culminación por medio de Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 3 del capítulo 11, ya no aparecerá más Media y Persia, sino solo Grecia. En el capítulo 11 se desarrolla en un lapso de, como le mencionaba para mí, de 50 a 60 años de historia,
y nos ubica años antes de Antíoco y años después de Antíoco por lo que Antíoco hace en la religión judía. Esto es muy importante, que también lo tengamos nosotros en cuenta. Aquí aparece en la estatua aquellos muslos de bronce que representan a Grecia y los pies de hierro y los muslos y pies de barro y hierro cocido representan al reino de Roma. Terminando el capítulo 11, como le anuncié, entonces asoma Roma, porque nos va a contar el capítulo 11, esa misma parte. Aquí quiero que usted tenga en cuenta las fechas. Las fechas son muy importantes a medida nosotros descendemos. Cayó ya Media y Persia, ya no está más, que estuvo desde el 535 hasta el 350. Eso es un aproximado. Recuérdese que no tenemos datos específicos sobre esto. 350 antes de Cristo hasta el 176 antes de Cristo, que es cuando Roma va a subir en este tiempo. Téngalo presente, porque esto es parte de la historia y es lo que nos ubica también en lo que estamos viendo. Vamos a leer el versículo porque esto es importante, no lo podemos pasar por alto. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es ese rey valiente primero que aparece en Grecia? Este cuerno que vimos en el capítulo 8 representa al gran Alejandro Magno. Este rey primero fuerte, que fue el que conquistó todo aquel territorio de Media y Persia en un lapso de 10 a 13 años. Muere entonces este rey y su reino pasa a manos de otro. Pero la importancia que tiene que el libro de Daniel nos lo mencione es para desarrollarlo de acuerdo a la revelación de la estatua del rey Nabucodonosor. Recuérdese que todo viene de raíz de esa estatua. Estamos esperando la llegada del Mesías y la llegada del reino, que es lo que se anuncia en la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora aparece entonces, se recuerda aquel leopardo de 4 cabezas, 4 alas. Entonces es que tiene también su interpretación en la división de este reino. Lo veremos en un momento. Y de ahí, pues, el otro que aparece en territorio, el Imperio Romano. Para esto, quiero que me acompañe a darle un vistazo a lo que vimos en el capítulo 8, porque en el capítulo 8 pasamos por esto y en el capítulo 11 está bastante relacionado. Y si desconectamos el capítulo 8 del capítulo 11 o viceversa, entonces no vamos a entender por qué le menciono que estamos en un lapso de tiempo del imperio de Grecia. Y en este capítulo a Daniel se le había revelado ciertos detalles muy importantes. Capítulo 8, versículo 9 al 12. Vamos a verlo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se recuerda de aquel cuerno que creció y que tenía una fascinación por el territorio de Israel, que es el Antíoco Epífanes. Entonces, lo que el capítulo 11 nos va a mencionar está relacionado con este cuerno pequeño, en su mayoría del capítulo 11. Y no quiero que se nos desconecte o se nos olvide para que así después no hagamos una confusión ya en el capítulo 11. En este rey que aparece aquí dice que creció al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, nos va a permitir que todos nosotros, al menos los que buscamos una interpretación más sensata de este libro, tengamos esa oportunidad. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Esta explicación de esto está en la lección del capítulo 8, para que también usted la recuerde. Si no la ha visto y no la ha entendido, pues le invito a que también la pueda volver a ver. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar del santuario fue echado por tierra.
¿Se acuerda el príncipe de los ejércitos? Que yo le menciono a usted que se refiere a Cristo Jesús, de la misma manera que le estoy diciendo que quien le está revelando a Daniel el capítulo 11, aquel con apariencia de hijo de hombre, es Cristo Jesús. Entonces Cristo está también mencionado en esto. La razón de que aparece Cristo aquí, por eso es que los intérpretes de Daniel en este tiempo piensan que este es el anticristo y que comenzará a reinar en Israel y que desde ahí entonces tomará control de todo el mundo. Eso no es cierto. A Daniel no le están revelando nada que tenga que ver con el anticristo. Le están revelando el conflicto grande que va a haber en la nación de Israel durante el reinado de este. Y cómo le hará daño a la religión judía y al pueblo judío. Eso es lo que le están revelando. No hay ningún anticristo. El primero que menciona el anticristo es nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 24, que después de Daniel vamos a verlo también por este medio para que usted esté pendiente y escucharlo. Entonces nos cuenta que dice, ha quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario fue derribado a tierra. Es Antíoco Epífanes quien desmantela todo eso. Pero ¿a causa de qué? Dice aquí, a causa de la prevaricación. Se recuerda que ya vimos esta palabrita en el capítulo 8, capítulo 9. Entonces es interesante, porque en el capítulo 10 también nos la menciona. Y espero que usted esté pendiente de esto, mi hermano y amigo, porque Dios nos ayuda a tener conocimiento y a entender estas cosas. Mire lo que hay aquí. Le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. ¿Quién le entregó a este? Vaya a la lección del capítulo 8 y ahí va a encontrar quién se lo entregó, para no volverlo a repetir otra vez. Y este hombre entonces es el que va a estar en el capítulo 11 en un lapso de 60 años, unos años antes de él y unos años después de él, que lo vamos a estar observando. Vamos un poco a lo que vamos a estar viendo ahora en lo que es el capítulo 11. Vámonos al versículo 4. Ya en el versículo 4 vamos a encontrar lo que Daniel está recibiendo. Dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, y no a sus descendientes. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que a Daniel se le está revelando una de las cosas que todos nosotros consideramos, el cual es esta cabeza. Y dice que cuando se haya levantado aquel rey fuerte, entonces sería muerto el rey y su reino sería repartido hacia los 4 vientos. Serían 4, Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisimaco. Esto lo vimos también en el capítulo 8. Pero nos da la oportunidad de recordarlo porque vamos a entrar ahora al tiempo del reinado de Grecia. Y al entrar, entonces es necesario considerarlo y a Daniel se lo están revelando nuevamente. Vamos al versículo 5. Disculpe que se me frisa la pantalla y entonces acontece estas cosas, pero espero que pues usted tenga paciencia conmigo en eso también. Vamos al versículo 5 porque en el versículo 5 tenemos esta lectura y después vamos a pasar al mapa. Y se hará fuerte el rey del sur, pero uno de sus príncipes será más fuerte que el rey su padre. Y se hará poderoso y su dominio será grande. Cuando observamos lo que Daniel está contando, dice que el rey del sur sería el primero en crecer y hacerse fuerte, pero que uno de los príncipes de aquel rey que estaría en turno sería más fuerte que él. Pero todavía no ha iniciado el conflicto entre estos dos reyes, entre estos dos ejércitos. No han entrado en guerra todavía. Entonces van pasando los años y ellos se van fortaleciendo. Recuérdese que vienen de la división de un solo reino donde salen 4. Pero no instantáneamente comienzan en guerra, sino hasta que ellos se fortalecen. Es que comienza entonces el conflicto. ¿A raíz de qué?
Daniel nos cuenta esta parte. Dice el versículo 6, préstele atención conmigo para que después entonces no nos salgamos del contexto y empecemos a creer lo que estos teólogos futuristas o de nuestro tiempo hacen, que es pasar muchas de estas cosas hacia al futuro de nuestro tiempo, porque no es así. Al pasado de muchos años, ya estos no es que están comenzando, ya han pasado muchos años. Buscarán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá sostener con la fuerza de su brazo la paz, ni ella misma permanecerá porque será traicionada por los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban con ella también cayeron. Cuando la Biblia nos presenta de aquel rey, pero que su hijo sería más grande, más fuerte que él, entonces dice que le dio a la hija al rey del norte para hacer la paz o mantener la paz. Pero fue traicionada. A raíz de esa traición, entonces comienza el conflicto entre estos dos reinos, entre estos dos ejércitos. ¿Se acuerda que Daniel ve el conflicto grande y que Daniel queda hasta enfermo cuando le muestran a él lo que le acontecerá a su pueblo? Porque le dice, esto es lo que le va a acontecer a tu pueblo. ¿Dónde se encuentra Israel? En medio. Al encontrarse en medio, si estos bajan, se pasan llevando a Israel. Y si estos suben, también pasan rasurando a Israel. Entonces Daniel ve ese conflicto grande y él queda hasta enfermo por la condición no solo espiritual, sino la condición social en la que se encontraría Israel en ese momento. ¿A raíz de qué comienza la guerra? De que el rey del norte le mató la hija al rey del sur. Esto aparece aún en la historia, usted puede ir a observarla. En un momento le voy a hacer una invitación otra vez, ya lo he hecho, para que usted lo analice y pueda entrar, si así pues también quisiera. Entramos entonces ahora sí a ver el conflicto entre estos dos reyes y estos dos grandes ejércitos. Israel estará en medio. Vamos primero entonces a ver el versículo 7, el versículo que sigue, para que ahora nos ubiquemos en sí, en el contexto de todo esto. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con su ejército contra el rey del norte. ¿A raíz de qué? A raíz de la traición y la muerte de la hija del rey. Dice, y entrará en la fortaleza y hará con ellos a su voluntad y dominará todo. Y aún a los dioses de ellos y sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Se recuerda que el rey del sur se levanta contra el rey del norte para hacer venganza por la muerte de la hija del rey y del nieto del rey, porque dice que le hicieron traición y entonces ellos la mataron. En esto es importante porque ahora vemos que el rey del sur vence al rey del norte y se lleva, dice, a Egipto todas las cosas de valor que tenía este rey. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. O sea que por años mantuvo a raya al rey del norte o vencía al rey del norte cada vez que se enfrentaban. Así el rey del sur volverá a su tierra victorioso. Después de que él se mantuvo siempre sobre el reino del norte, dice que regresó a su tierra con la victoria. Una victoria que le fue dada, por eso ahora encontramos al ejército del sur ya en el territorio de los Seleucidos, que es el reino del norte. Entonces este se mantuvo, después regresa a su tierra. ¿Por qué regresa victorioso? Porque así era la primera victoria de ellos sobre los del norte. Pero como es un conflicto de ambos reinos y el pobre Israel está en medio, vamos a ver lo que sigue para que ahora entremos a darle algunos detalles importantes sobre esto. Ahora vemos que este ejército se ha posicionado sobre el territorio de Israel. Vamos a la lectura, para que entonces el conflicto grande que Daniel está viendo tenga ahora sentido en la explicación
que estamos recibiendo en el capítulo 11 y nosotros no nos salgamos del contexto que traemos. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur. Ahora el rey del norte ha invitado a otros para que vayan a pelear contra el rey del sur. Y hombres turbulentos de tu pueblo. No se le olvide, estamos también con el pueblo de Daniel. Y se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. ¿De qué visión está hablando ahora? ¿Qué es lo que Daniel había visto anteriormente en la visión del capítulo 8? Vamos a ver el texto porque de ahí es donde nosotros vamos a armar lo que es la interpretación de lo que Daniel nos está contando. Capítulo 8, versículo 23. Esta es la explicación que el ángel le dio a Daniel en el capítulo 8. Al fin del reinado de estos, ¿cuál es esto? Los reyes que estamos viendo. Recuérdese que ahora, en el capítulo 11, nos están contando un lapso de tiempo de ese conflicto grande. Cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso lo vimos en el capítulo 8. En ese capítulo 8 nos encontramos a este cuerno pequeño, que es el que se engrandece y dice que no respeta a Dios alguno, ni hace caso de mujer alguna. Entonces, este rey perverso es el que nosotros tenemos que tener en cuenta, que creció mucho y tenía una fascinación sobre la tierra de Israel. Dice que ¿cómo se llama o cómo se dice? Cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cuáles transgresores? Los transgresores del pacto santo o del pacto con Dios. Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la profecía. Resulta que estos se levantaban para hacer convenios con estos reyes. Pero ellos mismos fueron traicionados porque a Antíoco no le interesa nada de los judíos sino someter a los judíos. Ese es el problema que se encuentran. Y vamos a seguir la lectura porque aquí es donde encontramos los datos que le estoy mencionando. Vendrá pues el rey del norte y levantará fortalezas y tomará la ciudad fuerte, la ciudad de Jerusalén. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar. Hablando del rey del norte contra el rey del sur. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida por su poder. ¿De qué estamos hablando? De la visión que Daniel ha visto de aquel rey perverso que se estaciona en Israel y hace la vida de los judíos difícil, y la religión judía también no le interesa, sino lo que quiere es desaparecerla. Ese es Antíoco Epífanes. A raíz de la prevaricación, a raíz de quebrar el pacto con Dios, a raíz de que no están interesados en hacer lo que Dios les está mandando. Entonces, aquella visión que había que cumplirse es la que se había mencionado en el capítulo 8 de Daniel. Y aquel rey se estableció aquí. Yo le he hecho la recomendación a usted que vaya a escuchar en YouTube, porque ahí están el primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos. Estos libros nos cuentan un lapso de 40 a 50 años de historia de este conflicto. Por eso es importante. Aunque estos libros no son inspirados por Dios para que estén en la Biblia como palabra de Dios, sino que son libros que están en la Biblia católica, pero que aún ellos no predican nada sobre eso, porque no es palabra de Dios, es historia que ellos contaron los macabeos. Entonces, en ese lapso de tiempo que es entre el año 135, si no mal recuerdo, hasta el 180 y algo por allá, que se cuenta la historia del conflicto grande que se encontraba Israel, esto es lo que nos están contando los macabeos. Eso es lo que le fue revelado a Daniel en el capítulo 11. Entonces, es muy importante porque para mí, como le menciono,
el capítulo 11 nos cuenta un lapso de 60 años de lo que aconteció en el imperio de Grecia con la nación de Israel y este cuerno pequeño. Así que lo invito y lo motivo para que también lo haga y pueda entonces informarse un poco más. Y no se deje engañar por las explicaciones modernas hoy en día. Entonces se establece el rey del norte en la tierra de Israel, porque aquí nos está contando que eso era lo que pasaría. Entonces, en ese tiempo fue que Antíoco Epífanes no solo que derribó el santuario, dice, y quitó el sacrificio continuo de los judíos, sino que también llegó a ofrecer un cerdo en aquel lugar. Entonces era una abominación. Si solo el cerdo es abominación, imagínese ofrecerlo como sacrificio al Dios de los judíos. Eso era una perversidad para todos aquellos que no quebrantaban el pacto y el mandamiento de Dios. Cuando encontramos esto, no todos los judíos eran los que quebrantaban el mandamiento o violaban el pacto de Dios. Hay muchos judíos piadosos, hay muchos judíos que estaban ellos interesados en la ley de Dios. Por esto, cuando Cristo viene, es que era necesario hacer juicio para que entonces los justos resaltaran. Y esto lo encontramos en el tiempo de nuestro Señor. Y es importante para que también le prestemos atención de que quienes reciben todo este castigo y mueren son los transgresores. En estos libros es contada esa historia también. Vamos un poco más adelante para que nos ayudemos y tengamos ahora en cuenta lo que vamos a estar viendo. Como le mencioné, esta lección será dada en dos partes. Vamos a concluir con esta pantalla que vamos a tener aquí y así usted también se prepare para la siguiente. Vamos a leer entonces. Y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y fuerte, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Nos cuenta el profeta Daniel de lo que está viendo, que se empeñaría en pelear contra este ejército, contra el rey del norte, pero que esta vez fracasaría, porque aún los de su propio gobierno o los de su propio ejército le traicionarían y caerían muchos muertos. Daniel está recibiendo esa revelación y primer libro de Macabeos y segundo libro de Macabeos confirman ese tiempo de historia, ese tiempo de conflicto y cómo se desarrolló la traición entre el rey del rey de los Ptolomeos. Yo le invito a usted y espero que tenga no solo el deseo de conocer más, sino también el deseo de no ser engañado o engañada en este tiempo. Vamos a quedarnos entonces hasta aquí y en la próxima lección, para que usted esté pendiente, continuaremos en la misma dirección que traemos con respecto a ese lapso de tiempo de historia en el capítulo 11.